Bueno, para este video lo que vamos a hacer es resolver triángulos rectángulos. Vamos a encontrar las funciones trigonométricas y vamos a encontrar el lado que falta. Para esta, vamos a poner entonces el título: Solución de triángulos rectángulos. Entonces tenemos el triángulo. Vamos a suponer que la hipotenusa vale 9, este cateto vale 5, este cateto vale X, este es el ángulo A y este es el ángulo B. Entonces, yo aquí necesito encontrar forzosamente el valor del lado X. No terminé de poner el título: Solución de triángulos. ¿Sí? Para esto, como es un triángulo rectángulo, pues lo que vamos a usar es el teorema de Pitágoras, que dice: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si yo quisiera encontrar solamente el valor de la hipotenusa, pues eso es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Si yo quisiera encontrar el valor de uno de los catetos, pues esto es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Si yo voy a encontrar b, pues la fórmula es igual el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto restante. En este caso voy a usar cualquiera de las dos fórmulas que son para los catetos, ¿sí? Y la voy a aplicar de la siguiente manera. Tengo que x es igual a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 81 menos 25. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer son las operaciones. Tenemos ahí que que 81 menos 25 pues son 56. Podemos dejar indicado el valor o obtener el valor, sacar la raíz cuadrada de 56, que para este caso sería 7.48 utilizando dos decimales, ¿sí? Ese sería el valor para x. Ya que encontré yo x, ahora voy a encontrar los valores de las funciones trigonométricas. Entonces voy a empezar con el ángulo A. Tengo el seno del ángulo A es igual, estoy en el ángulo A. El cateto opuesto es x vale 7.48 entre la hipotenusa, que vale 9. El coseno del ángulo A es el cateto adyacente, que vale 5 entre 9. La tangente del ángulo A es igual a 7.48 entre 5. La cotangente de A es igual a el cateto adyacente, que es 5, entre el cateto opuesto, que es 7.48. La secante del ángulo A es igual a el cateto adyacente, que es, la hipotenusa, que es 9, entre el cateto adyacente, que es 5. Y por último, la cosecante del ángulo A, que es la hipotenusa entre el cateto opuesto, que es 7.48. Ahora vamos a obtener los valores para el ángulo B. Aquí está el ángulo B. Entonces yo tengo que el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto, que es 5, entre la hipotenusa, que es 9.
el coseno del ángulo B, que es el cateto adyacente, que es 7.48, entre la hipotenusa, que es 9. La tangente del ángulo B, que es igual a el cateto opuesto, que es 5, entre el cateto adyacente, que es 7.48. La cotangente del ángulo B, que es el cateto adyacente, que es 7.48, entre el cateto opuesto, que es 5. La secante del ángulo B, que es la hipotenusa entre el cateto adyacente, que es 7.48. Y por último, la cosecante del ángulo B, que es la hipotenusa entre el cateto opuesto, que es 5. Y ahí tengo resuelto ese triángulo. Vamos a resolver otro. El siguiente está de esta forma. Entonces tengo que ese es el ángulo recto. Tengo que este cateto vale raíz cuadrada de 5, la hipotenusa vale 3. Este cateto no lo conozco, vale X, y este es mi ángulo A y mi ángulo B. Para encontrar el valor del cateto que me falta, pues ocupo el teorema de Pitágoras y digo que X va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos la raíz cuadrada de 5 elevada al cuadrado. Por lo tanto, X va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 9, menos la raíz cuadrada con el cuadrado, por ser operaciones contrarias, se simplifican y solamente me queda 5. Entonces tengo que X es igual a la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es exacta, el valor de X es igual a 2. Ahora, ya tengo el valor de los 3 lados del triángulo, ya puedo utilizar los valores para encontrar las funciones trigonométricas. Voy a empezar con el ángulo A. Tengo que el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto, pues el cateto opuesto es X y yo sé que X vale 2, 2 entre la hipotenusa, que es 3. Tengo que es el coseno del ángulo A es igual a el cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 5, entre la hipotenusa, que es 3. La tangente del ángulo A es igual a el cateto opuesto, que es 2, entre el cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 5. La cotangente del ángulo A es cateto adyacente, que es 5, entre cateto opuesto, que es 2. La secante del ángulo A es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y por último, la cosecante del ángulo A, que es la hipotenusa entre el cateto opuesto, que es 2. Ahora vamos a resolver las funciones para el ángulo B. Y tengo que el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto, que es la raíz cuadrada de 5, entre la hipotenusa, que es 3. El coseno del ángulo B, que es igual a el cateto adyacente, que es 2, entre la hipotenusa, que vale 3. Y tengo la tangente del ángulo B, que es igual a el cateto opuesto, que es raíz cuadrada de 5, entre el cateto adyacente, que es 2. La cotangente de B, que es igual a el cateto adyacente, que es 2, entre el cateto opuesto, que es la raíz cuadrada de 5. Y tengo que es la secante del ángulo B. Esta es la hipotenusa entre el cateto adyacente, que es 2. Y por último, la cosecante del ángulo B, que es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Y como lo habíamos visto en videos anteriores,
donde les explicaba que el seno del ángulo A corresponde al coseno del ángulo B, el coseno del ángulo A corresponde al seno del ángulo B, la tangente del ángulo A corresponde a la cotangente del ángulo B, la cotangente del ángulo A que corresponde a la tangente del ángulo B, la secante del ángulo A que corresponde a la cosecante del ángulo B y la cosecante del ángulo A que corresponde a la secante del ángulo B. ¿Sí? A ver, nada más aquí en este ejercicio puse un error porque puse elevado al cuadrado la hipotenusa, pero la hipotenusa es 3, ¿sí? Es lo único que tenía. Entonces aquí vean, ya tenemos todos los valores, encontramos los valores de las funciones trigonométricas y también lo que habíamos visto, que la tangente de A pues es recíproca de la cotangente de B. El coseno de A es recíproco con la secante de A y el seno de A pues es recíproco con la cosecante de A. Recíproco, recuerden, significa que la fracción se invierte.